a todos y a todas. Bienvenidas a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos también la palabra de Dios. Hoy hay muchos predicadores y muchos falsos maestros y muchos falsos profetas que dicen esto que si tú no diezmas te vas a hacer maldito y que si no diezmas te vas a ir al infierno. Y ahí tenemos que pararnos y o escuchar todo lo que están diciendo y analizar todo lo que están diciendo, porque ellos se basan muchas veces en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, pero casi nadie analiza la Biblia. Y si tú directamente la analizas profundamente, ¿verdad? En el libro de Malaquías, primeramente, ellos, ellos te van a decir primeramente, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo el Dios al pueblo de Israel directamente, porque esto era directamente para el pueblo de Israel y cómo lo sabemos. Es muy fácil saberlo porque en el capítulo 1, cuando empieza el libro de Malaquías, dice la palabra de Dios directamente y claramente aparte. Así que debemos de poner atención a la palabra de Dios y no solo eso, sino que debemos y tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos dicen los falsos maestros y los falsos profetas y aquellos que están predicando un falso evangelio que lo maquillan. Parece, parece que te están predicando la verdad, pero detrás de todo eso esconden algo para sacar algún beneficio. Desgraciadamente están sacando beneficios monetarios. Ya de nosotros dependerá, ya de nosotros depende si seguimos en esas sectas, porque eso no se puede llamar una congregación, o eso no se puede llamar una iglesia. Yo no sé cómo tú la quieras llamar, pero yo la llamaría, aquí en mi país prácticamente lo llamaríamos una secta. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque ellos se basan en el libro de Malaquías, cuando el Señor, ¿verdad? Está hablando directamente a través del profeta Malaquías, de los primeros profetas, de los antiguos profetas, y le está diciendo algo muy claro le está diciendo, pero que nos quede claro que es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si fuera para nosotros, el sacrificio que hizo Cristo no valdría nada, porque todavía nosotros tendríamos que estar como si estuviéramos pagando por entrar al cielo, porque muchos profetas y falsos maestros dicen esto, que si no diezmas tú eres maldito, que si tú no diezmas vas a ir al infierno. Pero esto es algo lamentable y algo triste y es algo que no es cierto, porque primeramente el libro de Malaquías está directamente dirigido al pueblo de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el capítulo 1, en cuanto empieza este libro, está diciendo en el primer capítulo, pon atención y por favor, vea tu Biblia y léelo. Dice la palabra de Dios, dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Este es el mensaje que el Señor dio al profeta Malaquías. También que dio a Israel. Ahí te está diciendo a quién le está dando este mensaje. Era para el pueblo de Israel, directamente para ese pueblo que desgraciadamente pues no entendía, ¿verdad? El propósito que Dios tenía para sus vidas, pero aquí no solo para esto, sino que cuando hablamos de los diezmos es un tema muy delicado y es algo que a muchos, pues, cuando nosotros decimos, cuando hablamos la verdad, no les gusta porque ellos quieren seguir exprimiendo a las ovejas y quieren estar las trasquilando, ¿verdad? Con miedo, con cosas que no están que no están dentro de la Biblia o sacan los versos fuera de su contexto para poder así meter miedo al redil a la gente, a las ovejas, para que la gente piensa que es por obras, porque al obligarte a dar un diezmo, haz de cuenta que tú estás comprando la salvación. Estamos rechazando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros, directamente ahora, nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo vino a morir por toda la humanidad, recordemos esto. Cristo vino a morir por ti y por mí. De nosotros depende si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y decidimos seguirle. Pero si nosotros decidimos seguirle, ya no tenemos que hacer nada más porque el sacrificio de Cristo fue suficiente en esa cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es obedecerle y hacer su voluntad conforme a lo que dice su palabra.
porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel le había robado a Dios directamente lo que a él le correspondía. Y por eso se dirige Dios directamente a través del profeta Malaquías, en estos versículos tan famosos, ¿verdad? Que los predicadores de la prosperidad, o muchos predicadores que a veces se dejan guiar por estas falsas doctrinas, se van con eso, se van por esa vía y desgraciadamente terminan lastimando a la gente y sacándola o dejándola confusa. Pero la palabra de Dios es clara y nos enseña que el pueblo de Dios se negaba obstinadamente a reconocer sus pecados, porque se habían desviado, pero el pueblo de Israel ya no quería dar sus diezmos, ya no quería dar, por eso Dios directamente los confronta y les dice que le estaban robando en los diezmos, porque era un mandato que le había puesto Dios al pueblo de Israel. Pero nosotros ahora que somos la iglesia de Cristo, ya Dios nos deja libremente escoger cuánto debemos de dar. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, y que nunca se nos olvide esto, y nosotros tenemos que tenerlo claro, porque es muy fácil desviarse, es muy fácil irse por otro lado, y también desgraciadamente pensar que si no diezmamos, si no damos, vamos a ser malditos y desgraciadamente que vamos a terminar el infierno. Y déjame decirte que no es cierto, y es triste y lamentable esto, pero se está viviendo en este siglo XXI, en estos últimos tiempos de los cuales estamos viviendo. Hay mucha gente que está desviando a la gente por el camino incorrecto por tal de sacar beneficios propios. Porque como lo estoy comentando, este libro de Malaquías en el primer capítulo claramente te está diciendo, ¿verdad? Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Entonces no está hablando directamente al pueblo, a los nativos, a la gente, al pueblo étnico de Israel, no a nosotros la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo vino a, a cumplir la ley, ¿verdad? Pero él vino a formar parte de lo que nosotros deberíamos de ser en Él, de lo que nosotros deberíamos de ser en Él, hacer, hacer lo que Él hacía y hacer todo lo que Él nos manda. Uno de los versículos más confusos de todos estos tiempos es el libro de Malaquías aquí mismo, y es en el versículo 3 de los versículos 6 en adelante, y les voy a leer un poco. Dice: yo soy el Señor y no cambio. O sea, el Señor no cambia, es el mismo, es el mismo ayer, hoy y mañana, y siempre será el mismo. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aquí directamente se refiere a descendientes de Jacob, se está refiriendo al pueblo de Israel. Aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. O sea que ellos venían constantemente haciendo desobedientes a lo que Dios mandaba. Y aquí la palabra de Dios a través del profeta Malaquías nos lo está expresando. Y dice la palabra de Dios, dice: ahora le está hablando, repito, al pueblo de Israel, al pueblo étnico. Dice: ahora vuelvan a mí, yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Aquí nos damos cuenta nuevamente, ¿verdad? Que el pueblo, Dios estaba dirigiendo al pueblo de Israel, al pueblo étnico, porque cuando el Señor se refiere bajo y dice: ahora vuelvan a mí, yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, vemos con más claridad de que directamente Jehová de los ejércitos estaba dirigiendo a ese pueblo étnico que se habían desviado. ¿Cómo lo sabemos? Porque si Dios nos estuviera hablando a nosotros directamente, entonces el sacrificio de Cristo que nosotros recibimos por fe creyendo, entonces sería inútil. Recordemos que en el Antiguo Testamento había sacerdotes, ¿verdad? Había sacerdotes y había procedimientos para limpiarse, purificarse del pecado, pero ahora no. Ahora recordemos que Cristo fue el Cordero inmolado en esa cruz del Calvario y llevó los pecados del mundo para que nosotros fuéramos salvos y nosotros alcanzáramos la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces todo esto nos da a entender algo muy interesante y muy importante, que nosotros debemos de tener claro, ¿verdad? Él estaba hablando al pueblo de Israel, no nos estaba hablando a nosotros. Dice: me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando.
traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Aquí Dios está refiriendo prácticamente el pueblo de Israel, el pueblo étnico, se tenía que volver hacia él para que volviera la bendición, porque Dios directamente, por todo lo que habían robado ellos, lo que habían dejado de hacer, ya prácticamente Dios los estaba diciendo, ¿saben qué? Si ustedes no diezman, van a ser malditos, pero el pueblo étnico de él, amén. Y aquí aquí nos paramos un poco, y es que es claro resaltar que ahora nosotros en Cristo, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya es diferente porque el apóstol Pablo nos lo deja claro y nos lo deja calcado. Nos lo deja calcado que nosotros debemos de ofrendar, sí, sí debemos de dar, pero debemos de ofrendar. Ya no está vigente el diezmo porque esto, ¿verdad? Al comenzar el capítulo de Malaquía nos damos cuenta que, como se los comentaba, dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Con esto nos damos cuenta y con esta claridad que la palabra tiene y nos habla que el diezmo era para el pueblo de Israel. Ahora nosotros, ¿verdad? Nosotros es muy claro, así ya para cerrar rápidamente, vamos al libro de Segunda de Corintios. Si tú vas al libro de Segunda de Corintios y encuentras, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo habla, tú te vas a dar cuenta de algo muy interesante y muy importante. Tienes que analizarlo y tienes que profundizar en la palabra para poder realmente sacar lo que hay escondido en estos versículos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahora para nosotros. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí la palabra de Dios claramente nos dice Cristo y el Espíritu Santo a través de esta carta que escribe el apóstol Pablo, dice, cada uno debe decidir, en nosotros mismos está el decidir cuánto debemos de dar, ¿verdad? Pero claramente también la palabra de Dios nos deja, ¿verdad? Que un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Entonces la palabra de Dios nos deja, Cristo nos deja, ¿verdad? Y nos deja decidir para que nosotros mismos voluntariamente ofrendemos lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Entonces ya en el versículo 7 dice, ya más adelante dice, cada uno debe decidir cuánto dar y no deben dar de mala gana ni bajo presión. Aquí algo muy importante que debemos tener en cuenta es que no es por obligación ni bajo presión. Hay mucha gente que ahorita está presionando en las iglesias y los falsos maestros están sacando los versículos fuera de su contexto para meter a la gente bajo presión, inclusive decirle que se van a ir al infierno, como les comentaba, y que están bajo maldición. Ya no estamos bajo maldición, estamos sobre la gracia de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, le recibiste, estás haciendo su voluntad y caminas conforme a tu voluntad, tú ya no estás bajo maldición, has sido libre. Pero Cristo también nos da la libertad para que nosotros podamos decidir dar y cuánto dar. Amén. Uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no ande mal haga ni bajo presión, porque Dios ama al dador, ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dice la escritura. Amén. Aquí claramente nos lo deja claro y nos lo deja calcado la palabra de Dios, que Dios nos deja libremente. Claramente nos habla el Espíritu Santo, dice, sí, porque toda obra de Dios necesita para la luz, para el agua, para mantenerse todas las obras, ¿verdad? Pero Dios pone en nuestro corazón libremente cuánto debemos de dar. Ya no es por obligación, ya no tienes que pactar, ya no tienes que hacer primicias. Ahora en tu corazón, si estás agradecido con Cristo, da conforme hayas prosperado, porque también esa es otra cosa, de que va a haber días, va a haber semanas, va a haber meses que a lo mejor no prosperaste tanto y va a haber otros años que sí puedes prosperar. Cuando prosperes, puedes ayudar a la obra de Dios y a sus siervos, ayudarles, bendecirles para que ellos se mantengan y se sostengan y sostengan todo lo que ha mandado Dios a que hagamos. Amén. Dios les siga bendiciendo grandemente. Escudriñen la palabra de Dios porque Cristo viene pronto. Amén.